Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a el canal Loco por la Arquitectura y en este video vamos a hablar de, ¿sí? Arquitectura. Pero no vamos a hablar de arquitectura como siempre lo hemos hablado, ¿no? No vamos a hablar de Le Corbusier, no vamos a hablar de la Bauhaus, no vamos a hablar de Frank Lloyd Wright, no vamos a hablar de Niemeyer. No, vamos a hablar de cómo se cree que empieza la arquitectura. Un breve repaso de la historia de cómo hacer cambuches o hacer habitáculos de madera y hojas se empezó a llamar después arquitectura, y esto se convirtió en diseño y después se convirtió con lo que conocemos que hoy, que es más una valla publicitaria que una cosa habitable, que es la esencia de la arquitectura, un espacio habitable. Entonces, si quieren saber todo este tema de esta historia, si quieren saber cómo se creen que empezó la arquitectura, cómo todo esto fue evolucionando, quédense en este video que yo sé que les va a encantar. Bueno, para entender cómo empezó todo, primero debemos transportarnos al inicio de todo. No al Big Bang, no, más yo creo que más acá, más como a cuando vivíamos en cuevas, nos transportábamos en troncomóviles y teníamos dinosaurios como mascotas. ¿Qué tal esa época? ¿Existe o no existe? No, mentiras, estoy hablando de los picapiedras. Bueno, en esa época, cuando vivíamos en las cavernas, por aquí les dejo la fecha exacta más o menos cuándo fue. En realidad no vivíamos en las cavernas, en realidad nosotros usábamos las cavernas como refugios. Nosotros éramos comunidades nómadas, o no comunidades, éramos tribus nómadas. Entonces cuando veíamos las cuevas, pues nos metíamos ahí para protegernos de, no sé, de los tigres dientes de sable, o yo qué sé, de los mamuts, o no sé, todos los animales estos que salen en 10.000 antes de Cristo. Yo no tengo ni idea cuáles eran, pero buscábamos cuevas para poder refugiarnos. Cuando no encontrábamos cuevas, lo que hacíamos era usar los árboles como habitáculos, o sencillamente con las ramas y las hojas que caían al suelo hacíamos nuestras tienditas de dormir, y ahí dormíamos en comunidad. Inicialmente se creía que vivíamos en cuevas porque pues de ahí se encontraban los pictogramas y toda esta información de la época de piedra, pero en realidad pues era como ellos no podían pintar en árboles, ¿no? O sea, les tocaban las cuevas. Entonces pues ante esa evidencia pues ellos ya la gente pensaba que nosotros solo vivíamos en cuevas, pero no era así, porque éramos nómadas. Teníamos que estar en una parte cazando, y apenas cambiaba el clima o se acababan los recursos, teníamos que cambiarnos a otra parte. Es una época tardía, creo que es una época tardía por lo que nos tocaba movernos. El enfoque del ser humano en esa época era la de sobrevivir, no la de pensar. Cuando se descubre la agricultura, o se descubre, básicamente la agricultura, y podemos asentarnos y volvernos unas comunidades mucho más sedentarias, ya empieza el progreso. Ya empezamos a hablar de construcción como tal. Ya esas cuevas dejaron de ser cuevas. Esos palitos y esas ramitas se convirtieron en estructuras y pieles que conformaban chozas mucho más grandes. Empezamos a usar otro tipo de materiales, o inclusive los materiales que ya usábamos los empezamos a usar de manera diferente, de manera más, digámoslo, avanzada, más tecnológica, con la que ya hacíamos chozas mucho más grandes, construcciones en ladrillo, o en ladrillo, no, en piedra, perdón. Ya empezábamos a manejar el hierro. ¿Por qué? Porque ya el tema de la supervivencia como tal ya no era una preocupación tan grande. O sea, ya vivíamos en comunidades fuertes, ya no teníamos de depredadores. Entonces ya empezamos a pensar en otras cosas, ya empezamos a pensar en sistemas de riego, en dónde sembramos, en qué construimos para que esta comunidad sea más fuerte. Ese yo creo que fue el primer paso de lo que podemos llamar hoy arquitectura. Coger todos esos elementos que teníamos cuando nos preocupábamos de movernos de un lado a otro y convertirlo en cosas mucho más grandes. Inclusive el barro, no sé, la buñiga, el popó de vaca seco con el que se arman muchas casas, o se armaban las casas. Todo eso empezó a ser tecnología de punta que se usaba en el sistema constructivo.
Tiempo después empezamos a ver grandes civilizaciones, la civilización sumeria, los babilonios, los egipcios, ya eran comunidades muchísimo más avanzadas. Los griegos, ellos ya empezaron a diseñar, ya tenían polis, o sea, ciudades, con un fuerte sistema político que se veía en diseños arquitectónicos, ¿sí? Entonces veíamos los castillos donde vivía el rey o el faraón, veíamos los castillos del Senado o del Congreso, veíamos las casas de los sacerdotes. Ya se empezaba a hablar de un diseño, ¿sí? Ya la gente empezaba a tener posiciones de poder y empezaba a pedir más cosas. Entonces ya se empezaron a crear como toda esta cuestión del diseño. La gente no lo sabía, yo creo que la gente no lo sabía en ese momento. Más o menos para esa época nace el primer arquitecto del mundo, o el que se llama el primer arquitecto, que es Imhotep. Sí, es Imhotep, precisamente el Imhotep, este mismo Imhotep de la momia, que también era médico y era muy cercano a un faraón. Es considerado el primer arquitecto porque fue el que diseñó una de las primeras pirámides, la pirámide escalonada. Es una pirámide muy antigua en Egipto, que es muy extraño, ¿no? Es parecido a las pirámides de aquí de Machu Picchu y toda esta cuestión precolombina. Pero sí, ese fue el primer denominado arquitecto. Sí, ya nosotros construíamos, pero ese fue el primer denominado arquitecto, Imhotep. Ya empezábamos a ver ciudades conformadas, ya empezábamos a ver también mercados, empezábamos a ver coliseos, escenarios de entretenimiento, empezábamos a ver lo que son los drenajes y la forma de llevar agua a las ciudades, la forma de riegos en Egipto, ¿sí? Para sembrar el trigo que ellos necesitaban, o el arroz. Ya empezaban a manejar el río Nilo o el Tigris. Ya se empezaban a conformar ciudades consolidadas. O sea, ya empezábamos a pensar en diseño y en urbanización. Ya con todas las comunidades de todo este tema, ya nos quedaba tiempo para empezar a pensar como un poquito más de pendejadas, ¿no? Como las pendejadas que siempre pensamos. ¿De dónde vienen los rayos? ¿Quién manda los rayos? ¿Quién hace las cosas? Ya empezábamos a creer en dioses, y ya empezábamos a creernos hijos de dioses. Entonces, ya con tanto poder y tanto tiempo libre, era muy fácil mandar a un buen amigo y 500 esclavos a traer piedras de 5,000 toneladas para hacer triángulos en el desierto, ¿no? Ya teníamos tiempo para gastar, teníamos tiempo y recursos para gastar. Imagínese uno estar en Egipto y es como aburrido. Voy a mandar a hacer unos triángulos bien cabrones acá. Y yo sé que de pronto en el futuro los pendejos van a pensar que le hicieron extraterrestres o alguna huevonada así. Ya nos quedaba tiempo para estas vainas. Ya ahí empezábamos a trabajar un poco más el diseño, ¿no? En cómo hacer algo que perdurara, cómo hacer algo que trascendiera en el tiempo y que a la vez le agradara a los dioses. En este caso, las pirámides para los dioses en la tierra, que eran los faraones. En el otro caso, como en Grecia, los templos de Apolo, los templos de Júpiter, los templos de Atenea, Roma y Grecia, solo comparten los mismos dioses, solo que les cambian el nombre. Si los griegos tienen los nombres de los planetas, y los romanos cambiaron el nombre a Zeus, Neptuno es Poseidón, si no estoy mal. Bueno, son los mismos dioses, pero fueron cambiando los nombres, pero manejaban los mismos templos. Después de la caída del Imperio Romano viene el feudalismo y la Santa Inquisición. ¿Qué es esto? Es cuando la Iglesia toma el poder casi total en confabulación con los reyes de las personas. Digo de las personas porque era de las personas literal. O sea, ya tú no podías creer que la tierra era redonda porque te quemaban. Si sabías leer, te quemaban. Si tenías una Biblia y tratabas de leerla, te quemaban o te mataban. Mejor dicho, ya eras un ente
que no podía hacer nada. La figura del arquitecto aquí murió, ya no se volvió a hablar más de arquitectos. En cambio se volvió a hablar de... Era como una comunidad de maestros de obra, no recuerdo bien el nombre, como la asociación de maestros de obra, como el sindicato de maestros de obra. Bueno, no tengo ni idea, no me acuerdo, no, no me viene a la cabeza cómo era, pero era un sindicato o era una cuestión de maestros de obra que ya se encargaban única y exclusivamente de diseñar y edificar iglesias cristianas, iglesias católicas, apostólicas, romanas. No, mentiras, iglesias cristianas, que no sé si es lo mismo o es diferente, no tengo ni idea. Pero ya se encargaban de edificar las iglesias. Aquí es donde viene el tema que les decía. Si los romanos edificaban para agradecer a los dioses, estos manes empezaron a diseñar para captar gente. O sea, estamos viendo aquí ya la unión de la arquitectura, el diseño y la publicidad. ¿Y por qué les digo esto? Imagínense que usted es un man o usted es una persona que vive en el campo, no sé, a 3 días a caballo o a burro de la ciudad. Estás por allá, no tienes ni idea de lo que pasa porque pues eso es como en la Edad Media. Y tienes que ir a la ciudad, de casualidad tienes que ir a la ciudad. Tú tenías que creer en Dios sí o sí, si no eras un hereje. Ya por ese lado tú estás convencido o por lo menos tienes que creer que Dios existe. Pero por si fuera poco, tú llegas a una ciudad y ves un edificio, el edificio más grande que tú has visto, con unas puntas que llegan casi hasta el cielo. Entras a ese edificio y ves que los rayos del sol penetran por los vitrales de colores de la iglesia. Ves todo ese destello de colores. ¿Qué piensa usted? Yo estoy en el cielo, Dios existe. Mis amigos, esa fue la unión de la arquitectura y la publicidad, de cómo atrapar gente con la arquitectura. Y así se edificaron miles y miles de iglesias. Pero bueno, ya la iglesia cayó. Empezó el renacentismo, empezó la persona o el ser humano a pensar otra vez en el yo soy, yo puedo, yo hago, yo me expreso, y empezaron a salir nuevas corrientes de arquitectura. Ya se empezó otra vez a hablar de arquitectos, ya se empezó a hablar otra vez de arquitectos y ya empezábamos a crear muchas nuevas cosas. Ya había muchísimo material que usar, ya se usaba la ornamentación, la pintura, ya se usaba muchos tipos de piedra, la metalurgia, y ya nos dividimos en diferentes corrientes, ¿no? La clásica, la neoclásica. Hubo gente que quiso, pues sí, los neoclásicos, volver al pasado y edificar lo que estaba ahorita. El modernismo, bueno, ya viene un poco más adelante, pero ya se empieza a hablar de modernismo, y muchas cosas que empezaron a salir de frente. Viene la industrialización, y esto es bueno y es malo, porque la industrialización empezó como a acaparar el negocio que tenían los ornamentadores. Entonces ya el trabajo que hacían los ornamentadores empezó a verse opacado por la industrialización. Entonces, si tú eras un metalúrgico que hacía tales cosas y te demorabas, no sé, 2 meses haciendo unas gárgolas, o 2 meses haciendo algunas cosas para poner en algunas partes de una casa, ya con la industrialización te hacían 1000 en un mes, o en 2 meses, 1000, mientras un artesano te los tenía que hacer en 6 meses. Pero no todo es malo con la industrialización. Conocimos uno de los proyectos más ambiciosos y grandes de esa época, o en un poco más,
Yo creería que no recuerdo muy bien las fechas. Yo pues, las fechas que no me acuerdo las voy a poner por acá, pero yo diría que fue como un poco antes de 1930, como entre 1900 y 1930, cuando nace la Bauhaus. La Bauhaus, hecha por dos grandes arquitectos, uno de ellos Mies van der Rohe. Pero ya empezamos a ver escuelas de diseño, donde diseñábamos desde mobiliarios hasta edificios. Ya esa se podría decir que aquí se empieza a hablar de lo que es diseño, de lo que es arquitectura, diseño de interior, diseño industrial y otros tipos de medios artísticos. Miren lo importante de eso ya, o sea, arquitectura, diseño de interiores y diseño industrial. Ya empezamos a ver una conglomeración de artes en un solo medio, en el medio de la construcción. ¿Sí? Ya entonces vemos sillas muy famosas, sillas hechas en la Bauhaus, vemos muchos productos hechos en la Bauhaus. También empezamos a tener nuevos materiales constructivos, empezamos a trabajar el acero como estructura, el acero estructural. Empezamos a ver muchísimas cosas interesantes, el concreto y el vidrio, para darle paso al modernismo. Y así fuimos avanzando. Después ya de todo esto viene la época de la tecnología. Recibimos los computadores. Con esto vienen AutoCAD, que nos facilitan mucho el trabajo. Viene BIM. Y con BIM desarrollamos la arquitectura paramétrica. O sea, ya se vuelve una locura. Pasamos de vivir en chozas a hacer algo muy limpio y cuadrado. Y después pasamos a hacer fachadas paramétricas. O sea, hasta decirlo es difícil. Paramétrico. O sea, son unas cosas absurdas. Tenemos el brutalismo, que es otra cosa supremamente absurda. Que no, es muy loco, no sé, creo que uno de los exponentes del brutalismo es Frank Lloyd Wright. Viene el deconstructivismo, que es esto, uno de los exponentes del deconstructivismo es Frank Gehry. Frank Gehry es uno de los mayores exponentes de esta corriente arquitectónica, y esto se da a que ya podemos calcular cosas mucho más complejas, diseñar con formas mucho más complejas, formas que de pronto en ese momento no existían. Ya hablamos de futurismo, como lo hizo Zaha Hadid, que mediante programas y pues, acciones de diseño empezó a moldear estructuras casi imposibles para la época. Tiene muy pocas construidas, pero en realidad son casi imposibles, ¿no? El futurismo tiene algo curioso, ¿no? El futurismo, pues, sí, si hablamos de Zaha Hadid, que es una arquitecta muy futurista, ya empezamos también a ver la arquitectura en otros planetas. Imagínense, ya empezamos, ya sabemos muchos factores en otros planetas y ya empezamos a diseñar para otros planetas. Pero lo que les quería, pero a lo que voy es que también había futurismo hace un tiempo, ¿no? Si ustedes miran la arquitectura de Frank Lloyd Wright, el Museo de Guggenheim es muy futurista. Y si ustedes miran a Oscar Niemeyer en Brasil, es supremamente futurista. O sea, los manes tienen unas formas muy orgánicas y muy circulares, como que aparentan naves espaciales o aparentan edificios futuristas. Pero entonces ya todo este sistema de tecnología, ya todo este tema de nuevos materiales nos permiten hacer muchas más cosas. También tenemos a Tadao Ando él es mucho más sencillo, ¿no? Él trabaja más en sentimientos, ¿no? Ya la arquitectura también ya evolucionó a los sentimientos. Él trata como de captar, de generar espacios que generen sentimientos mediante el concreto, el vidrio y los espejos de agua. Entonces, chicos, vamos a la gran pregunta: ¿qué es la arquitectura? Bueno, la arquitectura se define como, y cito: arte y técnica de diseñar, proyectar y construir edificios y espacios públicos. Esa es la primera definición que sale en Google. Pero en realidad la arquitectura va más allá de eso. La arquitectura es la capacidad de coger los recursos que están a nuestro alrededor y transformarlos. Y el diseño es la capacidad de estos nuevos recursos transformados darles un uso. Eso es la arquitectura. Eso es
es lo que nos ha hecho evolucionar tanto, la capacidad de adaptarnos, y no solo adaptarnos nosotros, adaptar nuestros recursos a nosotros. De ahí nace lo que es hoy la arquitectura, de ahí nacen los nuevos materiales como el aerogel, el concreto transparente, el concreto luminoso inclusive, porque tenemos la capacidad de coger los recursos y transformarlos, y después de transformarlos darles un uso. Eso es la arquitectura y el diseño, muchachos. Así que espero que les haya gustado este video. Si les gustó, compártanlo para alguien que les interese, que vaya a empezar a estudiar arquitectura o que esté en los primeros semestres, que quiera saber de qué trata este tema. Si ya eres un profesional, pues felicidades, espero que hayas disfrutado del video. Comenten si les gustó el video, si tienen algo que aportar en el video para que pues lo leamos. Yo pues no me las sé todas y me gustaría saber si tienen alguna información de más. Y nos vemos en un próximo video. Ya pues les digo, no sé, lo de siempre, tengo cuenta en YouTube, Instagram y Facebook para que me sigan allá. ¿Listo? Nos vemos, muchachos. Un dato curioso que les voy a dar. ¿Ustedes sabían que la Bauhaus tenía una forma muy rara? Y cuando los nazis llegaron al poder, hicieron una adecuación para que la Bauhaus fuera una esvástica. Esos maricas estaban muy locos, weón.